Bueno, entonces bienvenidos. Esto es una especie de charla, conferencia, más taller, no tanto. Vamos a hablar un poco más bien de este tema, de la voz no es como la pintan, porque llevamos de pronto mucho tiempo, más que todo en Latinoamérica, estudiando una técnica vocal que finalmente nos resulta muy extraña y ya vamos a ver por qué. Entonces la voz no es como la pintan, pues está presentada por Vale Giraldo. Yo soy licenciada en música de la Universidad de Caldas, soy coach vocal y como lo dijo Paula, pues tengo un poco de experiencia desarrollando una metodología no nueva, no es innovación, no es que yo haya descubierto el agua mojada, no, es algo que se ha dado gracias a que soy aficionada a la ciencia y a que pues le pongo mucha lógica a la mayoría de las cosas que hago y más que todo a esta cuestión de la técnica vocal, porque mi experiencia en la universidad fue que me encontré con una cantidad de incoherencias y yo dije, no, aquí tiene que haber algo diferente, aquí tiene que haber algo que a mí no me están enseñando y que no hace que yo avance. Así que, pues bienvenidos, invito a las personas que están viendo este live a que lo compartan, a que compartan con cantantes. Espero que muchos de los asistentes a este evento de la Semana de Emprendimiento Musical sean cantantes y estén aquí para que intenten abrir un poquito su espectro de lo que es en realidad la técnica vocal, o por lo menos en en mi apreciación. Y que bueno, también podamos debatir un poco en los comentarios sobre esto que estoy diciendo, lo que opinan y sus experiencias también, porque las experiencias como cantantes también nos ayudan mucho a nutrir todo este tipo de hipótesis o de métodos que van naciendo con el paso del tiempo. Entonces, pues bienvenidos, vamos a empezar. Esta es la imagen de cómo seríamos los humanos físicamente con la técnica vocal clásica o la técnica vocal que nos han enseñado todo el tiempo. Entonces, Fernando Botero, supongo que se imaginó en algún momento y dijo, listo, voy a pintar una obra, pero ya sé, voy a pintar un cantante como nos enseñan a cantar. Entonces, Fernando Botero nos hizo con ese cuerpo, un rostro supremamente caído, sin expresión, una boca enorme, pero como pueden ver, la boca la puse yo, un cuerpo supremamente grande, tendríamos un pecho gigante, nuestra barriga podría albergar hasta 2 o 3 sistemas digestivos completos. Tendríamos un cuello tan ancho, casi como la cabeza, miren que pareciera que no tuviera cuello, eh, y podríamos meter nuestro puño en la boca, de lo grande que sería nuestra boca según la técnica clásica. Ahora, si vemos por dentro nuestra anatomía, porque aquí la estamos viendo por fuera, si la vemos por dentro, seríamos supremamente extraños. Nuestros pulmones serían gigantes, muy grandes. Pues según la técnica clásica, nosotros deberíamos respirar y aumentar nuestra capacidad respiratoria de una manera casi que sobrehumana, ¿cierto? Em, Tendríamos el diafragma muy grande, muy, muy, muy grande. Por ejemplo, un nadador olímpico tendría los pulmones tan grandes como los nuestros, ni siquiera ellos podrían llegar a tener algo así. Nuestra tráquea, que es esta zona rojita que vemos acá, sería supremamente amplia para poder sacar todo el aire que nos enseñan que deberíamos tener como cantantes, ¿cierto? Entonces es muy común que escuchemos en la mayoría de los profesores de canto y en la mayoría de las personas, gracias a la cultura, que un cantante lo primero que tiene que hacer es aprender a respirar. Y esto vamos a irlo desmintiendo a medida que van pasando estas imágenes. Entonces, si vemos, por ejemplo, nuestra laringe, que bueno, la laringe ya la vamos a mostrar, em, tendríamos nuestro sistema digestivo muy pequeño, porque prácticamente que no habría mucho espacio en nuestra barriguita para
para tenerlo tan, tan, tan enorme. Lo que sí es que el diafragma sería gigantísimo, gigante, porque también otra de las cosas que siempre escuchamos es que hay que aprender a manejar el diafragma y que, y que todo hay que aprenderlo a cantar desde el diafragma y que el diafragma y que el diafragma. Entonces, esto más o menos sería como lo que pasaría con nuestra anatomía. Miren, el corazón sería supremamente pequeño al lado de los pulmones que nos dicen que deberíamos tener. Si nos vamos a la parte superior, vemos que tenemos una laringe supremamente grande. Esta laringe mediría más o menos lo que mide un balón de fútbol americano, sería enorme. Nuestra lengua sería diminuta porque la teoría es que deberíamos tener una lengua supremamente relajada, que no se mueva, que se quede quieta, que no estorbe, que no se sienta. Entonces esta lengua sería supremamente pequeña. La boca, como ya lo habíamos visto, sería enorme porque hay que pronunciar muy bien, ¿cierto? Porque hay que gesticular en exceso, porque hay que pronunciar las cosas de una manera exagerada para que uno sea muy buen cantante o muy buen orador. Así que es raro, ¿no? Es raro que tengamos una anatomía como esas. Es raro que nos digan que deberíamos llevar nuestro cuerpo hacia ese lado cuando en realidad el cuerpo humano es de la siguiente manera. Entonces, em, los humanos tenemos generalmente, obviamente hay personas obesas, pero la mayoría de las personas obesas no son obesas porque su parte ósea sea más grande que la de nosotros, no, todos somos similares, pero hay algunas personas que tienen mucha más cantidad de masa muscular o de grasa corporal y pues se hacen más anchos que otros, ¿cierto? Lo que pasa es que todos por dentro somos prácticamente iguales. Obviamente hay unas personas un poco más grandes que otras, pero la diferencia no es tan exagerada. Ahora, si vemos la pintura de un humano normal, ¿cierto? Como deberíamos ser los humanos, em, podemos ver que el cuerpo de ellos es muy normal, es un cuerpo delgado, es un cuerpo erguido, la cabeza es mucho más grande que el cuello, ¿sí? La boca está en una buena proporción y el abdomen generalmente tiende a ser un poco más angosto de lo que vimos de pronto en la otra diapositiva. ¿Qué pasa? Esto es un dato muy interesante y es que los humanos solo usamos el 90% de nuestros pulmones casi, casi que en una, dos o tres veces como máximo en toda nuestra vida. Los humanos generalmente no llenamos el 100% de nuestros pulmones y las personas que están viendo este live, vamos a hacer el ejemplo. Vas a sentarte lo más normal que puedas y vas a tomar aire hasta donde tú sientas que ya no te entra ni una sola gota más de aire en tus pulmones. Algo como esto. Y tratas de llenar, de llenar, de llenar y de sostener y probablemente te duela o sientas que eso no es muy normal. Quizá te mareas y empiezas a experimentar cosas muy incómodas con tu cuerpo, ¿sí? Em, Son muy, muy, muy contadas o casi que nulas las veces que nosotros los humanos de verdad logramos llenar nuestros pulmones al 100%. La capacidad pulmonar de un humano no aumenta de tamaño. Los pulmones no te van a aumentar de tamaño, porque si te sucede eso, pasa lo que acabo de pasar, ¿cierto? Que nos empieza como a doler, como a fastidiar un poco los pulmones. Ahora, cuando nosotros estamos hablando o cantando, usamos como máximo entre el 25 y el 30% de nuestra capacidad pulmonar. Eso es lo que un humano común y corriente, humano de esta tierra, podría hacer. Según esta diapositiva, los humanos que estudian técnica clásica o la técnica común que hay en todo el mundo, pues deberían usar casi que 3 pulmones o 4 o la capacidad de 5 pulmones para cantar bien. Entonces, otro dato curioso es que los pulmones, si lo podemos ver en esta imagen,
que es una imagen muy aproximada, evidentemente pues es una caricatura, pero es una imagen muy aproximada de los tamaños. El corazón es un poco más proporcional a lo que está en los pulmones. Si tú haces esto con tus manos, tus pulmones son muy parecidos en tamaño a esta mano, ¿cierto? Mis pulmones, digamos que tienen un tamaño muy similar a esto. El ancho y el largor de mis pulmones cuando están llenos de aire, pero no en su totalidad, ¿cierto? Porque no, en realidad no se llenan del todo. Entonces, si yo hago esto, ahí están un poco más inflados, muy similar al tamaño de mi mano, ¿sí? Lo mismo va a pasar con tu mano. También depende mucho, como les decía ahorita, del tamaño de la persona y de el diámetro que tenga su mano. Muy bien. Entonces, em, por ejemplo, si nos vamos al diafragma, miren que en esta imagen no está el diafragma, pero en esta de este lado sí. Y este diafragma es mucho más pequeño que el que vimos en la primera diapositiva, ¿cierto? Aquí el diafragma de los humanos es un músculo que se encarga de respirar, ¿cierto? Ahí hay uno de los grandes errores de la técnica vocal, o más bien de la idea que tenemos de ella y culturalmente como nos han vendido la idea, y es que tenemos que aprender a usar el diafragma o hay que activar el diafragma. Y ese tipo de cosas, pues no son así, porque es que el diafragma está activo desde que nacemos. Si tu diafragma no está activo, te mueres, porque si él deja de funcionar, nada pasa, ¿cierto? Entonces, él es el que nos permite la respiración, en realidad, pero si él se mueve más de lo normal, por lo menos cuando estamos cantando, ahí empiezan a haber varias cosas muy extrañas. Entonces, nos dicen que hay que activar diafragma, que todo hay que sacarlo del diafragma, que empuje con el diafragma, que tonifique el diafragma, que haga un montón de cosas. Pero entonces, lo que pasa es que si este diafragma envía demasiada cantidad de aire, este pedacito que hay aquí, que es nuestra laringe, es muy pequeño. Vamos a hacer esto con nuestra manito y esto que está aquí es un aproximado del diámetro de tu laringe, este tubito que tenemos acá, porque basta solamente como con tocarnos o hacer esto para que te des cuenta más o menos el tamaño. Si tienes este tamaño, entonces, y hay algo supremamente curioso que no está aquí dibujado, pero que se los voy a mostrar, y es que nos omiten la idea de que tu laringe es este tubo, que en realidad, miren, si lo pueden ver, cada vez se vuelve más pequeño hacia abajo. Este tubo tiene una tapa, que son tus cuerdas vocales. Si ellas se abren cuando respiran y se cierran cuando tú dices absolutamente cualquier sonido. Entonces, esto es un tubo por el que está saliendo el aire que tenemos en nuestros pulmones, pulmoncitos que en realidad son muy pequeños y que no deberían tener tanta cantidad, pero que si este músculo de acá abajo, que es el diafragma, lo envía con mucha potencia, pues lo que va a pasar es que este tubito, que en realidad cada vez se vuelve más pequeño, se va a saturar, porque aparte de que es pequeño, tiene las cuerdas vocales tapándolas. Entonces, pues ahí es donde está el chiste de que esto que nos han mostrado pretenden que nosotros tengamos unos super pulmones y que todos esos pulmones o todo ese aire que hay ahí en los pulmones salga a gran potencia por nuestra laringe y que la laringe sea lo suficientemente grande para que no se vaya a trancar ese sonido. Y luego necesitaríamos una boca muy enorme como la que estamos viendo para que el sonido, o más bien para que el aire no se nos atranque y no nos vaya a lastimar. Entonces, por eso es que empiezan a suceder una cantidad de frustraciones entre los cantantes cuando no tenemos una muy buena idea de lo que de verdad debería ser la técnica vocal en la lógica de nuestro cuerpo humano. Ahora, vamos a mirar un poco de lo que pasa con nuestros pliegues vocales. Los pliegues vocales son dos membranas que se juntan, no son dos cuerdas como generalmente los conocemos como cuerdas vocales, entonces a veces la gente dice, bueno, creo que tengo como tres cuerdas. No, son cuerdas, son dos pliegues muy bonitos. Y entonces estos se juntan para vibrar, que generan una frecuencia. Esta frecuencia es distinta
en cada posición y es lo que hace que tú puedas cambiar de tono. Pero entonces ellas se cierran para producir el sonido, como ya lo expliqué, se abren para poder respirar, pero cuando ellas se cierran, queda una abertura muy pequeña por la mitad de ellas, donde debería salir esa pequeñita y delgadita columna de aire, no el montón de aire que tiene la chica de la pintura de Botero, porque entonces si no, se nos va a trancar, nos empieza a picar, nos da comezón, nos da la carrasperita, em, la flema, nos ponemos roncos, etcétera, etcétera. Entonces, la tráquea y la laringe están cerradas siempre que producimos un sonido, ¿cierto? Tienen una tapa. Si, por ejemplo, hacemos un sonido de ambulancia con la U y tocamos el cuello, ¡uh! Podemos notar que esta zona de aquí se mueve hacia arriba, como que asciende, ¿sí? Esto, entonces, lo que hace es que nos damos cuenta que esto va hacia arriba. Que necesita ir hacia arriba para generar los agudos. Estos agudos están sucediendo porque algo está estirando tus cuerdas vocales para cambiarle la frecuencia, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que esto se estire? Podríamos llegar a hacer la U sin mover la lengua. Ah, es muy complicado no mover la lengua. La lengua sí o sí se mueve para que tú hagas ese movimiento hacia arriba y esto ascienda, porque la laringe sola no tendría la capacidad de hacer algo como eso, ¿sí? Ella tiene músculos que sostienen una parte con otras partes, como lo podemos ver. Bueno, en esta no lo podemos ver muy bien, pero aquí sí. Aquí sí podríamos ver que esta zona tiene músculos, acá abajo hay otra zona con músculos que sostiene cartílago entre cartílago. Esta es digamos, una de las funciones principales de la laringe. Entonces, las cuerdas vocales se juntan con otros músculos diferentes que son los aritenoides y los músculos vocales que están acá arriba, haciendo que las cuerditas vocales se junten. Pero en realidad nada de eso hace que ellas suban o asciendan en la laringe. Entonces, la lengua es la protagonista de esto. Por eso, aquí en esta técnica nos enseñan a que la lengua no debería existir porque no se debería mover según eso, no deberíamos tener tensiones, no debería estar como moviéndose en exceso. Pero en esta de aquí, en esta imagen, podemos ver pues que nuestra lengua existe y es una gran lengua. Todo el mundo podría sacar la lengua y tiene una lengua de buen tamaño. Entonces, aquí es donde entramos a que ella también es una de las protagonistas muy importantes de nuestro cuerpo, más que todo para cantar. Para mí, en mi técnica, en mi hipótesis, ella es la que nos permite de verdad hacer la gran cantidad de cosas que hay en el canto. Por ejemplo, si hiciéramos lo siguiente, podemos inflar nuestras mejillas así, ¿m? De un momento a otro. Y lo que hace que tus mejillas se llenen de aire, en realidad es la lengua, ni siquiera es el diafragma. Tu diafragma cuando hace eso está supremamente quieto. ¿Mm? Entonces, cuando tú recoges, o más bien, cuando la lengua desciende la laringe y vuelve y sube, recoge aire o genera una especie de succión del aire y lo lleva hacia las mejillas. Esto nos hace entender que la lengua tiene toda la capacidad de poder manejar también el aire y no solamente va a suceder desde abajo, desde nuestro diafragma. Entonces, si quisiéramos hacer, por ejemplo, una actividad donde nuestro diafragma de verdad se active o lo sintamos en todo su esplendor o en toda su capacidad, porque es un músculo muy fuerte, podríamos colocarnos en una posición muy incómoda. Si tienes la manera, haz una plancha o haz un abdominal o puedes hacer este tipo de cosas como irte hacia atrás e inmediatamente tu abdomen se pone fuerte. Cuando esto se pone fuerte, tu diafragma hace esto. Se cierra un poco, protege la columna, protege nuestros intestinos,
porque en realidad el diafragma tiene una función protectora. El diafragma es quien nos mantiene con vida, porque nos permite respirar, pero también nos permite tener muy bien cuidado toda la zona del core, o que es como la zona más importante de los humanos, ¿cierto? Ahora, si yo me voy hacia atrás y exagero con la posición, el diafragma tiene tanta, pero tanta fuerza que podría incluso succionar tanto el aire hacia abajo que me puede dejar sin voz. Sí, miren que ahí mi voz está supremamente amarrada porque ya no está fluyendo el aire del todo, o por lo menos no con la energía que se necesita para que se produzca la voz, ¿sí? Ya se genera más bien es demasiada succión hacia abajo. Entonces, el diafragma en el canto habría que aprenderlo a manejar hasta el punto donde no envíe demasiado, porque entonces tendríamos un cuello como estos, o donde no se tensione demasiado, porque va a pasar lo que me pasó a mí si exagero demasiado en la tensión abdominal, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta que la anatomía de nosotros no está para nada diseñada para coger la teoría o la metodología que hay del canto clásico o del canto popular, por decirlo así, que hemos tenido durante muchos años en toda el habla hispana, más o menos. Porque, digamos, la técnica del habla inglesa es un poquito más acercada a lo que estamos tratando de explicarte hoy aquí. Entonces, aquí también es donde descubrimos que la lengua es, digamos, la protagonista. La lengua es uno de los músculos más funcionales que hay en el canto, porque de ella depende y es la responsable de gran cantidad de cosas, como las agilidades, los adornos, las capacidades vocales. Y sin la fortaleza de la lengua, muchos de los cambios tonales en realidad no se podrían hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La idea es que esto que les estoy diciendo los haga pensar un poco. No quiero que me crean absolutamente nada de lo que estoy diciendo, sino que quiero que cuestionen, que intenten ver la diferencia entre esto que está pasando aquí y lo que estaba pasando aquí, que es una diferencia demasiado grande, porque si nos ponemos a leer un libro de canto clásico, te van a decir que tienes que aumentar tu capacidad pulmonar, que el diafragma debería ser supremamente el protagonista, el dueño de todo, el jefe, el que más trabaje. Y en realidad lo que hace nuestro cuerpo es que el diafragma es pequeño, tiene una función muy diferente a empujar el aire hacia arriba, y nuestra tráquea es muy pequeña para resistir tanta presión del aire. Por eso la mayoría de las veces nos cansamos. El agotamiento vocal se da netamente por el golpe que genera el aire debajo de las cuerdas o por encima de ellas cuando ya está saliendo. Entonces, la lengua es quien en realidad tiene muchísima responsabilidad en todo lo que va a pasar allí. Si enfocamos nuestra atención, por ejemplo, en la boca ahora, miren, nuestra boca es muy normal, pueden ver incluso mi boca, yo estoy hablándoles, pero mi gesticulación no es exagerada, no necesito una boca de oreja a oreja para que ustedes me puedan entender muy bien, y no necesito estar moviendo con exceso mis músculos porque no funciona, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, si movemos en exceso para pronunciar mejor, lo que pasa es que se daña el sonido, ¿sí? Si yo hago esto, el sonido inmediatamente cambia y me cambia la agilidad de hablar muy bien, ¿ven? Porque todo se vuelve muy lento al haber demasiado movimiento. Si yo estiro mi mandíbula adelante, también se me daña el sonido, ¿sí? Este movimiento también se genera muy extraño. Si no abres nada de la boca, también se daña el sonido. Entonces, la boca necesita es tonificarse, porque si tu boca también está muy floja, adivina qué, también se daña el sonido. Entonces,
Todos estos tipos de movimientos que les acabo de mostrar ahorita tienden a dañar el sonido de nuestra voz o a hacer que se haga muchísimo más difícil la producción de la voz cuando estamos cantando. Entonces, la idea de mi teoría o mi hipótesis en cuanto a la técnica vocal es que los músculos del rostro tienen que estar tonificados, ¿sí? Allí es donde también entramos a hablar sobre el rostro de esta chica. Su boca es enorme, ¿cierto? Según la técnica clásica, y su rostro está como así, como chorreado, como que los ojos no tienen fuerza, las cejas no tienen expresión, todo su rostro está así, porque nos insisten fervientemente de que nuestro rostro tiene que estar supremamente relajado, los hombros muy relajados y todo tenemos que tenerlo tan relajado que si esto se convirtiera en algo físico de un momento a otro seríamos chorreados, como los ojos de un San Bernardo que van hacia abajo. Esto no debería pasar así. Nuestro rostro es muy diferente. Si pueden notar la cara de ella, es una caricatura, evidentemente, pero generalmente hacemos caricaturas basados en lo que estamos viendo. Las cejas de ella están arriba, ¿sí? Los ojos están cerrados porque es una expresión, pero en realidad muchas de las caras que se generan cuando uno está cantando tienen este tipo de expresiones, ¿cierto? Los pómulos están arriba, hay mucho movimiento muscular en el rostro, ¿ah? Y casi siempre va hacia abajo, pero la boca no es demasiado grande. No se necesita, porque como ya les expliqué, si tú tuvieras una boca inmensa, este sonido se empieza a dañar. Entonces allí es donde vemos que todas las comparaciones que hacemos con un cuerpo extraño, como nos lo pintan, la técnica clásica o la técnica que siempre hemos recibido en el habla hispana, pues finalmente resulta dañándonos el sonido, haciéndonos frustrar porque no encontramos la solución, porque no mejoramos, porque todo cansa, porque no funciona, porque es algo que no está diseñado para en realidad el cuerpo que tenemos. Entonces, en esta versión del cantante, de humano, de verdad, existe esto naturalmente para que el sonido se produzca como se tiene que producir, ¿sí? Pulmones pequeños, o sea, poquito aire, un tubo pequeño, o sea, poquito aire para que no te vayas a lastimar, una compuerta que se cierra cada vez que sale el sonido, o sea, poquito aire, porque si lo sacas mucho, pues esa compuerta se puede reventar. Una lengua muy poderosa. Por eso la mayoría de las consonantes que decimos dependen de la lengua. Si tú no tuvieras lengua, no podrías hablar ni modular absolutamente ningún tono. Una boca que no es tan enorme, pero que tiene músculos muy poderosos, como cuando decimos una P. Si tú dices una P floja, no funciona, ¿sí? No funciona para un cantante cantar con los labios flojos. Bueno, a no ser de que sean ciertos cantantes que pueden ayudarse con efectos digitales. Pero en realidad, para tú ser un muy buen cantante, un cantante que afine, que sea un ejemplo a seguir y que cante fácil, naturalmente, afinado, sin problemas técnicos o que sea alguien de admirar, necesitas que tu rostro y tu boca y tus músculos estén lo más tonificados posibles. Entonces, con todo esto, quiero decirte que tristemente nos han vendido una técnica que en absoluto no está diseñada para nada en nuestros cuerpos normales. Mi papel en este momento es demostrarte que sí puedes hacerlo y cómo podrías hacerlo naturalmente para tener unos cambios mucho más pronto de lo normal. Em, yo, por ejemplo, fui una persona que salió muy frustrada de la universidad porque en la universidad yo tenía este cuerpo, literalmente. Si la técnica que me enseñaban estuviera diseñada para mi cuerpo, yo hubiera sido una persona con ese mismo cuerpo, pero no estaba diseñada para mí, porque en realidad no pasó nada, me frustraba, me cansaba, me dolía, no afinaba, había una cantidad de errores en mi voz
que yo dije, bueno, no es para mí, me frustré y me salí de la universidad. Después de que conocí la ciencia y le encontré lógica a todo lo que no me habían enseñado, entonces volví y dije, ajá, ahora sí lo voy a hacer bien. Lastimosamente me faltaba solo un semestre, en ese semestre no pude demostrar de verdad lo que podía llegar a hacer con una nueva técnica diferente a la que me enseñaban en la universidad, pero entonces desarrollé mi propia técnica, como les digo, una técnica para humanos, que en realidad es para humanos, no para este tipo de humanos que nos han pintado todo el tiempo. Y hemos descubierto con decenas de estudiantes que esta técnica nueva para humanos de verdad funciona. Funciona de maravilla, funciona en poco tiempo, funciona naturalmente, funciona sanamente, que es lo que más nos mueve, por lo menos en voz a voz, más nos mueve que sea naturalmente y que después de que todo eso funcione, permita la expresión del artista. Porque un artista que está preocupado porque le duele, que está preocupado porque se desafina, que está preocupado y tiene nervios porque de pronto la va a embarrar en el escenario, ese tipo de cosas, pues no es un artista que fluya eh, no sé, con fluidez, valga la redundancia, con que deje salir su espíritu artístico porque está preocupado por otras cosas. Entonces, esta técnica hace que en poco tiempo este tipo de capacidades se resuelvan muy rápido, evidentemente dependiendo también de la capacidad que tenga el humano o el estudiante para llevar a cabo todo esto. Entonces, desde la primera clase, la mayoría de las personas que experimentan esta técnica se dan cuenta que tienen en sus manos una gran herramienta que es su propio cuerpo, un cuerpo de humanos y una técnica que es coherente con ese cuerpo. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que en la cotidianidad de nuestras vidas hacemos cosas con nuestra voz en modo automático que al ponerlo dentro de, por ejemplo, la casilla de lo que es cantar, se comienza a volver imposible, ¿sí? Por ejemplo, cantar un agudo. Entonces, a mucha gente le da miedo cantar un agudo. Yo fui una de ellas. Tenía mucho pánico, creía imposible muchas canciones, era muy difícil de pronto pensar en que yo iba a poder cantar, no sé, una canción de Whitney Houston, algo que a mí me exigiera como cantante porque precisamente la técnica convencional hacía que mi cuerpo no tuviera la capacidad de hacer eso. Pero normalmente nosotros hacemos cosas muy agudas, el cuerpo sabe exactamente cómo hacerlo y no estamos pensando en algo extraño. Em, digamos que vamos a poner a prueba un momento tu cuerpo. Tenemos una nota alta, ¿cierto? Vamos a intentar hacer una nota alta con nuestro cuerpo. Pero entonces el cerebro se empieza a preocupar y dice como, ¿cómo así nota alta? Y entonces hace uno como la y la hace desafinar. Pero ahora vamos a hablar una nota alta. Y esto es muy normal porque quien no ha estado en una fiesta, quien no ha estado en una fiesta, en un concierto, en una celebración, y quien no ha dicho lo siguiente, ¡Uepa! Este tipo de cosas generalmente se hacen automático, relajado, muy natural. Quiero que si de pronto tú estás en tu casa y no hay alguien por ahí cerca que te vaya a tildar de loco, intentes decir la palabra ¡Uepa! Lo más natural posible, tratando de llevarlo un poco al tono que yo estoy haciendo, sin que sea una voz falsa, ¿sí? Pero vas a decir varias veces el ¡Uepa! O hacemos como ¡Uepa! ¡Hey! Ese tipo de cosas, si lo lograste hacer conmigo, ¿notaste que no respiraste? No estamos preocupados por la respiración, no estamos preocupados por el aire, no estamos preocupados porque la nota sea muy alta, no estamos preocupados porque hay que abrir un montón la boca para que la nota salga increíblemente. Cero. Ese tipo de cosas, cuando hacemos el ¡Uepa! Te sale un huepa proyectado, contundente, sin picor, con mucho brillo, muy estable, supremamente agudo y despreocupado. Y esto sucede muchas veces en nuestros
días cotidianos que, por ejemplo, si yo estoy en mi habitación, un segundo piso, y a mí me llaman de la cocina, yo voy a decir, sí, ya voy. Ese tipo de cosas son muy naturales y hacemos voces muy proyectadas, voces muy contundentes, agudos bien hechos, no nos pica, aunque a veces si estamos desconcentrados o por ejemplo lo que pasa en un concierto y es que queremos en un concierto cantar más duro que 100 millones de personas que hayan en el concierto, ya ese tipo de cosas nos llevan al extremo de agotarnos la voz porque empezamos a gritar. Una cosa es hablar con intención, como lo que acabamos de hacer con el ¡Uepa! Y otra muy diferente es empezar a gritarla. Así que eh, vas a intentar replicar el huepa, vuélvelo a hacer conscientemente, mira qué pasa con este sonido, mira qué capacidad tiene tu cuerpo de hacerlo hasta cierta nota. Piensa si esa nota que acabaste de hablar con el huepa, en realidad puedes cantarla, ¿sí? Cuando nosotros decimos ese huepa y digamos, yo voy a decir huepa y luego tengo una nota como guá, así de alta. Yo digo huepa y luego te digo cántala y cuando te digo cántala, todo se derrumba, todo se daña. Cuando el cerebro escucha la palabra cantar, se mete esta personita dentro de nosotros y todo se vuelve supremamente pesado, supremamente pesado. Cuando en realidad hacer un agudo es tan sencillo como no tener tanto aire, utilizar el diafragma para lo que de verdad es, para proteger nuestro abdomen, poquito aire para que las cuerdas vocales y la laringe no sufran, y utilizar mucho tu boca y tus cejas. ¡Uepa! Normal, sale naturalmente, sale sin esfuerzo, sale proyectado, sale lo más natural posible, que es lo que queremos con esta técnica, una técnica que sea natural para los humanos, no una técnica para extraterrestres, no una técnica para gente con pulmones del tamaño de un balón, no con una técnica donde nuestra cabeza sea más pequeña que el cuello. Ese tipo de cosas no nos funcionan y nos frustran y nos demoran demasiado para llevar a cabo una muy buena técnica o una voz que en realidad sea alcanzable. Si fuera por genética, nuestros cuerpos o todo el mundo podría cantar absolutamente bien. Lastimosamente, y gracias a la cultura que ha ido evolucionando o más bien involucionando, hemos tenido de pronto genéticas un poco más perezosas, lenguas que no tienen tanta fortaleza, lenguas, por ejemplo, que no están partidas a la mitad, que eso hace que tú tengas una condición de ventaja sobre otras personas. Cuando tu lengüita está partida a mitad, eso condiciona a que tu lengua puede fortalecerse más rápido que las otras. No que si tú no la tienes partida a la mitad no puedas y no vayas a ser buen cantante. Finalmente, a mí me pasó, yo tengo una lengua plana, ¿ah? Y esto que pueden notar aquí, que a veces se hace un poco como ciertas hendiditas en la lengua, ya es porque mi actividad muscular ha sido tanta durante tantos años y bien hecha que ya tengo una lengua tonificada y que cuando hago ciertas cosas como un ma, ya se puede generar una hendidura en la mitad de mi lengua que probablemente tú la tengas naturalmente, pero que si no la tienes entrenada, no va a servir de nada, ¿sí? Hay personas tan talentosas y tan suertudas que ya vienen con su lengua o que ya nacieron con esta condición de que su lengua es partida a la mitad y que aparte de ello puede ser por su educación desde que empezaron a hablar, porque de pronto sus padres les estimularon un poco más ese movimiento de la lengua desde el aula. Entonces son personas que tienen una lengua fuerte y que pueden empezar a levantar ciertas notas y a estirar la laringe hasta cierto momento donde cantan muy bien, ¿sí? Y sus colores son bonitos, etcétera. Pero si vamos a la genética, todos somos exactamente iguales, como esta chica de aquí,
Todos tenemos lo mismo, todos tenemos una lengua, todos tenemos una laringe, unas cuerdas vocales. Desde que tú tengas la capacidad de hablar, puedes cantar. Pero entonces hay que hacerlo con una técnica que sea coherente con tu anatomía, para que este tipo de cosas entonces no nos vuelvan a suceder. Así que espero que pues todo lo que yo te haya dicho mm, te sirva para reaccionar un poco, para poner en práctica de pronto otras cosas diferentes a las que generalmente nos han enseñado, que conozcas tu cuerpo, que sientas todo lo que está mostrado en estas imágenes. Es muy difícil de sentir porque pues son órganos internos y nosotros generalmente a duras penas sentimos lo que pasa acá. Generalmente no reconocemos cuando nos duele internamente y no sabemos qué nos duele, y eso es importante saberlo reconocer, porque deberíamos, o sea, deberíamos saber en primera instancia qué es lo que tenemos por dentro, dónde se siente, por qué se siente y cómo aprender a manejarlo, ¿cierto? Entonces, como te digo, el diafragma siempre se va a activar cuando tú haces algún ejercicio X, el que sea, abdominal, levantar pesas, levantar, no sé, tu hijo, cargar tu perro, que es un poco pesado. Todo el tiempo tu diafragma se está activando para proteger tanto el intestino o la parte baja, donde está el sistema digestivo, y también para proteger toda esta zona de aquí, porque si tu diafragma sube con exageración, pues te va a estripar los pulmones y el corazón, y eso no debería pasar. Recuerda, tus pulmones tienen el tamaño de las manos, muy similar, es muy similar. Tus pulmones no son más grandes que esto, no te van a caber 10 litros de aire, así que no funciona mucho el hecho de que estés haciendo esto y lo sostengas por mucho tiempo y luego te quedes ahí soltándolo toda la vida y que dejes que tu diafragma se desinfle, se desinfle, se desinfle, ese tipo de cosas, lo que hacen es generarte vicios y movimientos no muy naturales para un cantante, ¿sí? Trata de poner esto en práctica, trata de analizar qué hace tu lengua cuando hace cosas tan naturales como el huepa, como en algún momento en tu cotidianidad haces y dices, porque hablar es mucho más fácil, dices cosas que son muy agudas o muy complejas o que si las llevas al contexto del canto, te parecerían increíblemente difíciles e imposibles de hacer, pero que cuando las hablan es supremamente fácil. Y esto debería tener muchísima conexión para que tu cerebro se relaje y no genere tanta frustración a la hora de cantar. Entonces, bueno, hasta aquí esta conferencia, taller, lo podemos llamar, de la voz no es como la pintan. Espero que yo te haya pintado la voz de una manera muy diferente, que la hayas podido cuestionar un poco, porque la idea es que te cuestiones, que sientas qué es lo que está pasando con tu cuerpo y tu técnica, si eres estudiante de canto o si eres un cantante, y que lo pongas en práctica, no pierdes nada con hacerlo. Así que muchísimas gracias. Recuerden que yo soy Vale Giraldo y que nos estamos viendo entonces en